Hola, buen día, jóvenes. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Viene entrando más gente. Espero que se encuentren bien. Ya tenemos un buen número de participantes. El día de hoy quisiera comenzar haciendo alguna reflexión respecto a la evaluación de ayer. Se dieron dificultades con un grupo muy minoritario de personas que por algún motivo que desconozco se les cerró la sesión, que eran 3, y abrió una segunda instancia que muchas personas aprovecharon para volver a hacer la evaluación, lo que a mí me parece que escapa del objetivo de la evaluación, pero tampoco debo buscar acciones punitivas respecto a eso. Si estaba la segunda opción y más de la mitad de las personas que estaban haciendo la prueba optó por hacer la segunda oportunidad en esa evaluación, oportunidad que en un principio estaba pensada para estas personas que no habían podido terminar por motivos que no sé. Sin embargo, ustedes están comenzando su preparación como futuros profesores, futuras profesoras, y debo confiar siempre en que todo lo hacemos de buena fe, ¿cierto? Todo se hace de la mejor disposición, buscando siempre el objetivo principal, que es desarrollarse como profesionales. Y el desarrollo como profesionales implica, evidentemente, el actuar siempre de buena fe, es decir, nunca buscando torcer las cosas o las normas, las reglas, ¿cierto? Esa es la dificultad que como profesores tenemos cuando estamos en un sistema de clase a distancia, que no hay mayor control con respecto a eso. Entonces, si bien me gustaría mencionarlo, creo que tampoco es un tema que haya que tratar en demasía. En segundo, quisiera comentar, ayer estuve revisando muchas de las demostraciones, alcancé a revisar varias. Yo creo que mañana o pasado voy a tener ya los resultados completos y usted va a poder ver, yo les voy a avisar por correo electrónico a todos cuando ya hayan sido actualizados. Usted va a ver, puede ver dos posibilidades en su nota cuando revise el sistema. Que su nota haya cambiado para mejor, es decir, que esta segunda evaluación tuvo entendido que era para toda esa oportunidad. Ya, por eso, Marco dice que entendía que era para toda esa oportunidad. Perfecto. Si así lo entendieron, me parece entonces que el haberla tomado está dentro del marco de lo que se estableció. ¿Ya? Yo no tengo por qué pensar diferente. ¿Ya? Así que no se preocupen por eso. ¿Ya? Por eso lo menciono, pero no quiero alargarme demasiado en el tema. Estaba esa segunda oportunidad, ustedes entendieron que se podía tomar y frente a eso en realidad no hay nada extraño. Ustedes tomaron algo que se les entregó, así que por mi parte me parece de hecho mejor. ¿Ya? Si eso les dio la posibilidad de rendir mejor, de dar mejor una respuesta, de repensar con mayor tiempo, por ejemplo, las demostraciones. Quería así centrarme en eso. Algunas cosas que fallaron en las demostraciones en general, dos cosas diría yo. Por ejemplo, la primera demostración, la del punto medio, eh, simplemente hacer algunas explicaciones. Hubo algunas demostraciones que estaban muy bien hechas, o sea, estaba bien la idea, pero faltó justificar algunos pasos. Y en la demostración 2, la que venía con la figura, habían dos cosas que me llamaron mucho la atención. Uno es que muchos confundieron la transversal de gravedad con la bisectriz, y no siempre coincide la transversal de gravedad con la bisectriz. De hecho, coincide solamente en el triángulo equilátero. Entonces, iba como muy bien con la demostración, los pasos muy claros, las justificaciones súper bien, y de pronto decían cómo el segmento tanto es bisectriz
Y ahí como que se nos desarmaba un poquito la lógica matemática de lo que estaban construyendo. Y eso yo creo que es una cosa de confusión de conceptos. Por otro lado, algunos, para demostrar que el triángulo PMN era isósceles, o que tenía un cierto grado de relación con el anterior, utilizaron homotesia negativa. Y es un contenido que ni siquiera hasta el momento hemos visto, la homotesia. ¿Es parte del programa? Sí. Pero dada la construcción lógica que estamos haciendo de la geometría, en una evaluación lo lógico es que si estamos evaluando contenido de la unidad 1 y 2, usted responda con conocimientos presentes en la unidad 1 y 2 o conocimientos que se puedan desprender de manera sencilla a partir de lo que usted sabe de la unidad 1 y 2. ¿Ya? Entonces ahí también hubo un tema con respecto a la homotesia negativa. ¿Ya? Y me llamó mucho la atención que muchas personas respondieron utilizando la homotesia negativa. Eso me hizo ruido en ese sentido, porque no es algo que hayamos visto todavía, ¿ya? De hecho, si uno en una evaluación va a utilizar un concepto que no se ha visto, lo lógico es que lo defina. ¿Qué es homotesia? Y cuando se habla de qué significa homotesia negativa. ¿Ya? En cuanto a la evaluación de las demostraciones, para no tener que dar demasiadas explicaciones, en realidad no debería dar explicaciones después de más o menos cuáles son los principales errores que vi en esas dos respuestas. ¿Ya? No obstante, la cantidad de personas que apuntaron bien al tema de las demostraciones ha mejorado bastante en relación a la evaluación anterior. Las calificaciones, por lo menos de las casi 20 personas que he revisado hasta el momento, están mejor que en la evaluación anterior. Entonces usted va a poder ver dos cosas. Cuando yo le avise que ya tenemos todo y las notas están en el aula, usted al revisar puede encontrar que tenga la misma nota. Y eso significa que en esta evaluación obtuvo la misma nota que la evaluación anterior, o que en esta evaluación obtuvo una peor nota que la evaluación anterior. ¿Ya? Lo que es difícil, porque en esta evaluación no hubo prácticamente dificultades, salvo estas dos o tres compañeros y compañeras que tuvieron que la evaluación se les cerró, no sé, la verdad no sé por qué, pero yo revisé el aula y efectivamente sí se les había cerrado, entonces eso no entiendo, porque usted al terminar debía poner enviar y finalizar. Entonces, evidentemente, ante condiciones que son más favorables para permitir el correcto desarrollo de una evaluación, los resultados en general debiesen ser mejores. Entonces, puede que cambie su nota como puede que no. Nunca, bajo ninguna condición, la nota va a disminuir. Ya, eso ténganlo claro y quédense tranquilos por eso. ¿Ya? Tampoco se iba a dar el problema que, por ejemplo, se dio con la pregunta 4 de la evaluación anterior, que la respuesta no estaba. Aquí las preguntas se revisaron con la debida, digamos, cuidado que requiere una evaluación. Así que eso no tampoco iba a ocurrir. El tema de las demostraciones, el hecho de permitir que usted adjuntara documentos fue súper útil. Hay personas que adjuntaron imágenes de su cuaderno, una fotografía de su cuaderno, y fue muy útil para mí, para revisar. Veía la imagen, tenía todo ahí inmediatamente, sin necesidad de que ustedes enviaran nada al correo electrónico. ¿Ya? Eileen, cuénteme. En la demostración de la pregunta 12, ¿no se podía colocar imagen? Sí, claro que sí. O sea, ya había una imagen. Sí, ya, las personas que, sí, me parece que recuerdo que parece que ya revisé yo su prueba Eileen, por lo que recuerdo, y habían casos de personas que me pusieron la demostración de la 11, la 12, las dos en la 11. Las dos en la 11, ningún problema. Si se entendía claro que si la respuesta esa era de la siguiente, yo revisaba y ponía el puntaje en la siguiente, ¿ya? Así que eso pasó en más de algunos. Me parece que en la pregunta 12 no se podía porque ya estaba la imagen, ¿ya? Eh, pero si usted puso una imagen en la pregunta 12, 11, válida para las dos, perfecto.
no hay ningún problema, se puede revisar. Ya eso va a ser igual de fácil para revisar. Eso con respecto a la evaluación. Yo quisiera dar por superadas las dificultades que tuvimos con la evaluación, entendiendo también, chicos, chicas, que las evaluaciones son, en este contexto, son complejas, hay personas que se estresan, que se bloquean, que frente al computador a lo mejor no es lo mismo que rendir en lápiz y papel. eh, entonces, yo agradezco la paciencia también de ustedes, la disposición a dar una segunda evaluación. La gran mayoría lo hizo, entonces eh, con eso también vamos ajustando y mejorando la dinámica del curso. ¿Ya? El día de hoy quisiera que viéramos sobre la sección áurea o la divina proporción y sobre construcciones con regla y compás. ¿Ya? Puede que usted tenga una regla y un compás cerca a mano, o puede que no lo tenga, pero vamos a utilizar regla y compás también en GeoGebra. ¿Ya? Lamentablemente no puedo estar ahí presente porque una de las cosas lindas que tiene las construcciones con regla y compás es que algo que es tan sencillo de utilizar, pero que permite hacer cosas matemáticamente perfectas y estar seguro de ciertas construcciones. Entonces, las construcciones con regla y compás son muy lindas en ese sentido. ¿Ya? Es una forma también de que los estudiantes de ciencia media y de ciencia básica se conecten con la utilidad y con lo que significa hacer geometría, que no es solamente calcular cosas, ¿ya? Sino también construirlas. Quisiera ir al apunte de clase, geometría de proporciones, en donde vamos a, bueno, tenemos acá al final este corolario que dice, echemos un vistazo a lo anterior, recordemos algo. El teorema de la bisectriz interior dice que la bisectriz de un ángulo interior de un triángulo divide al lado opuesto en segmentos proporcionales a los otros dos lados, es decir, A es a B como M es a N. Y en términos de segmento sería AC es a BC como AD es a BD. Y el teorema de la bisectriz exterior dice que la bisectriz de un ángulo exterior de un triángulo divide al lado opuesto en segmentos proporcionales a los otros dos lados, extendiendo el lado opuesto. ¿Ya? Que en las figuras tendríamos que AC es a AD, como, o sea, AC es a BC, como AD es a BD. Y para eso vimos un ejemplo en donde con segmentos habían segmentos desconocidos, podíamos determinar un segmento desconocido. Y el corolario decía que la bisectriz de un triángulo interior, de un triángulo y la bisectriz del triángulo exterior, correspondiente al mismo ángulo, dividen armónicamente al lado opuesto, es decir, lo dividen en la misma razón. ¿Ya? Tengo a alguien que hace una pregunta en el chat, déjenme revisar, por favor, a ver. Y aquí me menciona una compañera que hay un pequeño error en la división en la parte del exterior. A ver, ¿qué dice el exterior? AC es a BC como AD es a BD. AC y lo que está arriba, AC, BC, AD, BD. No, en el de la bisectriz. Ah, a ver, en el de la bisectriz. No es... A ver, tengo duda. En la división de segmentos, A ver, tenemos segmentos interiores. Echemos un vistazo bien a esto. Dividir interiormente un segmento B, la razón de MN consiste en encontrar un punto P interior tal que AP es a BP como M es a N. División exterior, AB es a BP como M es a N. En la prolongación de AB.
Tal que, sí, tiene razón Melanie, es AP. Sí. Es AP, es decir, el segmento completo, es el AVP, el segmento más pequeño, como M es a N. Eso era. Gracias por... ¿ya? Significa que leyó el apunte. ¿Ya? Entonces, esta división, aquí la división de un segmento de manera armónica, división armónica, es decir, esto, dice que dividir armónicamente un segmento de la razón Mn consiste en dividirlo interior y exteriormente en la misma razón. Esto es encontrar dos puntos, uno en el interior y otro en el exterior, tales que en la prolongación AP es a PB, es decir, interiormente, lo mismo que AQ es a QB, exteriormente, igual a MN. Y eso dice el corolario, es decir, la bisectriz interior y exterior de un ángulo interior y exterior en un triángulo divide el lado opuesto de manera armónica. Es decir, aquí AD es a DB, como AE es a BE. Y como AC es a BC. O sea, todo está en la misma proporción en este triángulo que se genera. ¿Ya? Con eso, quiero ver el tipo de... Ya, título 2. Con eso, podemos dividir, hacer una... averiguar qué significa la sección áurea o divina proporción. No sé, o sea, yo creo que les suena. Y para eso primero tenemos que averiguar qué es el número de oro, ¿cierto? ¿Ya? Mira, la sección áurea de un segmento es la división armónica de él en media y extrema. La sección áurea de un segmento es la división armónica de él. Es la división armónica de él. En media y extrema razón. ¿Qué significa esto? Esto es la razón entre el segmento menor y mayor, la razón entre el segmento mayor y menor es igual a la razón entre el segmento completo y el mayor. ¿Ya? Para ejemplificar, consideremos un segmento de longitud 1. ¿Ya? Ejemplificar. Un segmento aquí, doble espacio. Entonces, voy a abrir GeoGebra, demora un poquito. Ya, sobre él intentaremos construir la sección áurea. Oh, ¿por qué hace esto? La sección áurea. Miren, nos vamos a ir a GeoGebra. Entonces aquí en GeoGebra me voy a quedar con la cuadrícula para hacer un segmento de longitud 1. ¿Ya? Opciones.
etiquetado ningún objeto nuevo. Así que segmento de longitud 1. ¿Ya? Y sobre él vamos a hacer un segmento más. ¿Ya? No sé dónde está cuánto mide este segmento nuevo. Yo solamente sé que este segmento mide 1. ¿Ya? Este segmento mide 1. Y este otro segmento mide X. Eso es lo único que sabemos hasta el momento, que este mide 1 y que este mide X. Entonces, nos lo vamos a llevar al texto. Viendo esto, sabemos que este segmento está en proporción áurea. Yo no lo dibujé en proporción áurea, porque para dibujarlo en proporción áurea hay que tener ciertas condiciones respecto a las construcciones con regla y compás. ¿Ya? Pero sabemos, vamos a suponer, supongamos mejor, en vez de saber, supongamos que este segmento está en proporción áurea. Eso quiere decir que la razón entre el mayor y el menor son X y 1 es igual a la razón entre el segmento completo y el mayor. Es decir, el segmento completo, ¿cuánto mide? 1 más X. 1 más X, perfecto, y X. Entonces, escribiendo esta proporción, tendremos 1, o sea, perdón, sí, 1 sobre X igual a X sobre 1 más X. ¿Ya? Se conoce como número de oro a la solución de esta ecuación. Es decir, a X. Así que averiguemos el valor de X. Esta es una ecuación cuadrática como cualquier otra, ¿cierto? Porque si multiplicamos tendríamos 1 por 1 más X igual a X al cuadrado. Es decir, 1 más X igual a X al cuadrado. Dejando todo del mismo lado, es decir, tendríamos X cuadrado menos X menos 1 igual 0. ¿Está bien eso, cierto? Profe, ¿puede subir un poco, por favor? Sí. Un minuto. Sí. Javier Oreta me dice que estamos bien. O sea, que esa ecuación, sí, esa es la ecuación. Entonces, utilizando la fórmula de la ecuación cuadrática,
Bueno, ahora una especie de consejo como de profesor a profesor. Todos sabemos que que nuestros estudiantes aprendan cosas de memoria no es lo óptimo. O sea, uno quisiera que en realidad nada fuese de memoria, sino que entendieran los conceptos. ¿Ya? Por eso uno hace este tipo de construcciones, paso por paso, desde algo sencillo a algo más complejo. Pero de las pocas cosas que hay en matemáticas que se deben aprender de memoria, yo creo que una de esas es la ecuación cuadrática, la solución de una ecuación cuadrática. Yo les digo a mis estudiantes de segundo medio que la solución de la ecuación cuadrática es el Padre Nuestro de la matemática. Hay que sabérselo de memoria para tenerlo siempre presente ahí. Y otra cosa es, por ejemplo, los primeros números: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Los primeros números primos, no sé. Los primeros cuadrados: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 84, digo 64, 81, 100, 121, 144, 169, 194, 225, 15 por 15, 256. Me parece que esos son los primeros hasta el 16. Entonces, son pocas cosas las que uno se debe aprender de memoria en la matemática, y una de esas es la ecuación cuadrática, que dice que x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, y todo eso dividido en 2a. ¿Cierto? Profe, ¿Sí? pero en la ecuación de la divina proporción ¿Sí? se tienen que tomar que tanto A como B siempre es mayor que cero. B nunca puede ser negativo. En la divina proporción, b no puede ser negativo. ¿Por qué? Se toma como condición. O sea, no recuerdo por qué, pero se toma como condición. Averigüemos por qué. Si es que existe tal condición. ¿Ya? Pero aquí, mira, vamos a ir reemplazando. El b vale menos 1, entonces esto sería menos menos 1. Y aquí tendríamos menos 1. Luego el a vale 1. Y el c vale menos 1. Entonces acá 2 por 1. ¿Sí? Entonces esto nos daría que x es igual a ¿cuánto? A 1 positivo más menos la raíz cuadrada de 1 positivo más 4. Porque menos por menos más. ¿Sí? Dividido en 2. Y aquí está lo que dice el compañero. Porque esto es, x va a ser igual a 1 más menos la raíz de 5 dividido 2. Como aproximadamente la raíz de 5 es 2,2 aproximadamente, me parece, tomamos la solución positiva de la ecuación. ¿Por qué tenemos que tomar la solución positiva de la ecuación? Porque sería una medida negativa. Claro, porque estamos midiendo segmentos y la norma es un número positivo, siempre, mayor o igual que 0. ¿Ya? Tomamos la solución positiva, esto porque estamos hablando de distancias positivas. Entonces, se conoce como número de oro, denotado por la
letra griega phi al valor 1 más raíz de 5 dividido 2, que aproximadamente es voy a buscar alguna buena aproximación del número de oro. 1,6180 de ahí al Es un número irracional. Aquí tengo varios decimales. 161803398. 1,61. ¿Cuánto dije? 803398. 3398. Y hay más decimales. A ver. 8749894. 8749874. Con eso también. Ya, ese es aproximadamente el número de oro. ¿Ya? Para la escuela pitagórica era un número muy importante. De hecho, ellos tomaron como símbolo de su escuela el pentágono con todas sus diagonales inscritas en él, lo que hacía que las diagonales tuviesen medida como el número de oro. ¿Ya? Para construir un rectángulo áureo, es decir, un rectángulo cuyos lados están en divina proporción, es necesario tener algunos conceptos básicos de las construcciones con regla y compás. Para hacer construcciones con regla y compás es necesario tener claros conceptos geométricos, sobre todo tener claros teoremas y axiomas de la geometría. ¿Ya? Entonces vamos a tener un pequeño apartado sobre las construcciones con regla y compás. Básicamente, la construcción de figuras geométricas con regla y compás admite solamente dos operaciones o procedimientos. ¿Cuáles son estas operaciones o procedimientos? Primero, conservar distancias. ¿Y cómo conservo distancias? Esto lo permite el compás. El compás me permite conservar distancias. Y lo segundo, un segundo, chicos, por favor. Y segundo es dibujar líneas rectas. Dibujar líneas y segmentos rectilíneos. Esas dos cosas me permiten las construcciones con regla y compás. Dibujar líneas rectas y segmentos rectilíneos. ¿Ya? Pero me voy a pasar a GeoGebra ahora para mostrar algo de esto. Es como si en GeoGebra fuéramos a las herramientas y en la confección de barra personal borráramos todo. Todo. Y dejara
Bueno, la opción de mover. El punto. El segmento, la recta y la semirrecta. Ah, pero parece que ya. Decía, la recta, el segmento y la semirrecta. Y en circunferencia solamente el compás. Como si tuviésemos en nuestro GeoGebra para hacer construcciones geométricas solamente esas 4 herramientas y ninguna otra. Entonces, ¿cómo hacer una construcción con regla y compás? Existen ejemplos clásicos de cómo construir figuras, entre comillas voy a poner perfectas, dado que la perfección prácticamente, teóricamente es inalcanzable, perfectas solamente con estas herramientas. Por ejemplo, ejemplo 1, construcción de un triángulo equilátero. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Vamos a dar los pasos casi como punto por punto y después uno debiese demostrar que lo que construyó es un triángulo equilátero, ¿ya? Entonces, mire, vamos a tratar de dibujar un triángulo equilátero solamente con estas opciones. ¿Alguna idea de cómo hacerlo? Por el ángulo interior, cada uno mide 60. ¿Y cómo podemos asegurarnos de que con 12 diferencias dice Melissa? ¿Cómo no? Inmediatamente tomo el punto de Melissa, pero primero quería abordar en lo primero que mencionaron. ¿Cómo puedo asegurarme de que los ángulos miden 60 si aquí no tengo cómo medir ángulos? Si solo puedo hacer rectas, segmentos y rayos rectilíneos y conservar una distancia. Con 2 circunferencias dice Melissa y Melanie dice trazar el lado. Ya. Lo primero que debéis hacer entonces es dibujar un lado. Y ahí me dice Melissa con 2 circunferencias. Melissa, si usted pudiese conectar el micrófono o por el chat indicarme cuál es el centro de la primera circunferencia, cuál es el radio de esa circunferencia. ¿Dónde debiese marcar? Mira, voy a marcar aquí. Y me dice que 2 puntos. Tengo que marcar 2 puntos. ¿Cuáles son esos 2 puntos que voy a marcar? ¿Aló, me escucha, profe? Sí, la escucho perfecto. Ah, ya. El radio sería... ay, se me olvidó cómo era. A ver, Usted lo sabe, estoy seguro. espere, profe, déjame ver una cosita que lo hice en mi cuaderno la otra vez. El segmento me parece que creo que era el radio, ¿o no? Discúlpeme, Melissa, disculpe, digo Javiera, disculpe. Lo que pasa es que, Melissa, me interrumpió justo mi hija mientras usted me estaba diciendo lo último. Ah, ya. Que el segmento, el primer ¿Ya? segmento que sería como un lado, ¿Sí? sería el radio de la circunferencia. Ah, entonces hago clic aquí y aquí. ¿Dónde me llevo esta distancia? ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la ubico? A ver. Es que uno es el centro. Entonces cojo alguno de estos 2 puntos. Claro, así. Ya.
y hacer otra circunferencia igual, pero el centro sería, o sea, el otro El- lado sería, claro, Perfecto. eso. ¿Y ahora qué hacemos? Arriba en la intersección se marca el tercer punto Perfecto. y ahí se trazan los otros segmentos para hacer el triángulo. Y de hecho, fíjese que los tres segmentos miden 6,06. Y aquí hay una de las cosas fantásticas que tiene la construcción con regla y compás en GeoGebra. Esto va a resistir siempre la prueba del arrastre. Los únicos puntos que yo puedo cambiar son los puntos que están en azul, que en este caso son A y B. Y el punto C no lo puedo cambiar. Pero independiente de cuánto cambie, el triángulo siempre va a ser equilátero. ¿Ya? Entonces, vamos a marcar esta circunferencia de una forma distinta para ver a qué nos referimos. Entonces, voy a tratar de lo mismo que dijo la compañera, tratar de hacerlo, de escribirlo. ¿Ya? Archivo, edita, vista gráfica al portapapeles y me voy al Word. Mira. Entonces, los pasos serían: 1, dibujar el segmento AB. Primer paso. Segundo, una circunferencia de centro A, me dijo Melissa, y radio, y voy a escribirlo así, igual a la medida del segmento AB. Luego, una circunferencia de centro B y radio igual a la medida del segmento overline B. Y cuarto, C es marcar la intersección de 2 y 3, es decir, de lo que se construyó en el paso 2 y en el paso 3, marcar la intersección del paso 3, llamado C. Entonces, por último, el triángulo ABC es equilátero. Vamos a poner esto en una tablita invisible. No, amigo Word. Para poner los pasos de un lado y la figura que acabamos de dibujar del otro. ¿Ya? Formato. Entonces, tenemos estos pasos que existen. Voy a poner un salto de página aquí para que no se me junten las cosas. Entonces, esta figura construida de esa forma es un triángulo equilátero. ¿Ya? El ejemplo 2. El ejemplo 2. Construir un triángulo isósceles. ¿Qué les parece si nos tomamos unos 5 minutos para que ustedes intenten hacer esta construcción con regla y compás? O establecer los pasos para hacer esta construcción. ¿De acuerdo? Entonces, 5 minutitos, a las 12:25, vemos cómo construir un triángulo isósceles.
¿Cómo nos fue, jóvenes? Con esta construcción con regla y compás. Bien. Sebastián, ¿usted sería tan amable de darme los pasos? Yo los voy a ir anotando y después los vamos a hacer en GeoGebra, pero primero los pasos. Si puede, o si quiere. Segmento, dibujar el segmento AB. Overline AB. ¿Ya? Segundo. Yo marqué el punto medio, ¿ya? ¿Y cómo marcó el punto medio? Si no tenemos la herramienta de punto medio activada. Es más, eso no sabía. Es más, el punto medio se puede encontrar con regla y compás. Y para encontrarlo es una situación similar a la de construir un triángulo isósceles. ¿Ya? ¿Alguien más que nos ayude? O si puede ir reformulando sobre la marcha, Sebastián. Porque ¿qué necesitamos como segundo paso? Todavía no tenemos ni perpendiculares, ni paralelas, ni punto medio. Solamente una circunferencia de un radio arbitrario y un segmento rectilíneo. Ya tiene que tener ya un radio mayor al punto medio, ¿ya? Entonces, circunferencia de centro A, digamos, y radio, vamos a decirlo así, R mayor a la medida de radio R mayor a la mitad del segmento. Bien eso. Muy bien, Sebastián, porque con eso te aseguras de que se cumpla la desigualdad triangular. Entonces vamos a necesitar una segunda circunferencia de centro B ahora. ¿Y el radio cuánto tiene que ser de esta segunda circunferencia? De la misma medida que la otra. Entonces de radio R igual a 2, al punto 2. Y luego los pasos son parecidos a los anteriores. Pues marcamos C y el triángulo generado es isósceles de base AB. ¿Cierto? Entonces, yéndonos a GeoGebra, donde tengo GeoGebra por acá, vamos a borrar esta circunferencia y esta circunferencia, y vamos a hacer lo que dice usted, una circunferencia de un radio mayor. Entonces voy a agregar aquí, en herramientas, la circunferencia entre dos puntos. Porque con regla y compás podemos hacerlo. Circunferencia entre dos puntos. Por ejemplo, ahí. Ahí me aseguré de que es más que la mitad. Y la segunda va a ser esta misma circunferencia. La segunda va a ser
esta misma circunferencia, pero con centro en B. Marcamos entonces este punto C, y este triángulo que se genera es isósceles. ¿Ya? Etiqueta visible. D. ¿Por qué me marca D si yo quiero que sea renombrar? C. Recuerda. Luego, estas dos circunferencias les vamos a cambiar las propiedades para que se vea más bonito. Alexander Palma viene entrando. Estilo, con alto estilo. Entonces, ahora me llevo esta imagen y la copiamos aquí, teniendo entonces nuestra segunda construcción, que es la del triángulo isósceles. Isósceles. Profe, ¿Sí? ¿podría hacerlo de nuevo en GeoGebra? ¿Ya? Sí, todo de Por nuevo. favor. Sí, claro que sí. Me voy a GeoGebra. Entonces decíamos, vamos a borrar todos estos puntos. Suprimir. Lo primero que hacemos, como decía el compañero, es un segmento. Luego vamos a hacer una circunferencia con centro en algunos de los segmentos, y el radio tiene que ser, como decía el compañero, mayor a la mitad del segmento. O sea, esta circunferencia no me sirve. Me va a servir una circunferencia mayor a la mitad. Por ejemplo, ahí o ahí. Yo la voy a hacer inclusive mayor al segmento. Después, ya, profe, ¿pero qué tendría que haber? Una condición que diga, nos pase por otro punto. Ya, pues termino de construirlo, Sebastián, y le respondo. Luego copiamos esta circunferencia y la ponemos en el centro del otro punto, con centro en el otro punto. Entonces ahora, al marcar este tercer punto hará que este triángulo sea siempre isósceles, porque básicamente estos dos segmentos miden igual, independiente de dónde esté esta circunferencia. Por ejemplo, ahí sigue siendo isósceles. En cambio, si nos pasamos de la mitad, como decía Sebastián, no hay intersección entre las circunferencias. ¿Ya? Entonces, dice Sebastián, profe, pero tendría que haber una condición que diga que la circunferencia no pase por el otro punto. Pero no podríamos decir que un triángulo equilátero es un triángulo isósceles particular nada más. ¿Es un caso particular de un triángulo isósceles? ¿Ya? Ahora, ¿quedamos más claro ahí la compañera que preguntó? Que no le vi el nombre porque no tengo aquí. Voy a ver aquí los participantes. Sí, profe, gracias. La Fernanda Rojas. Gracias, Fernanda, por la pregunta. Que hay que siempre estar atento a que se entienda bien lo que se hace. Ya, entonces, vamos a hacer una tercera construcción, pero esta yo no me voy a detener tanto en que la hagan ustedes, sino que se las voy a ir dando, que será la construcción, ejemplo 3, construcción de un cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué? Para construir un cuadrado, primero debemos saber construir la perpendicular. Y para construir la perpendicular, eso es bien complejo, la perpendicular por un punto P cualquiera, a una recta L cualquiera, por un punto P cualquiera. Entonces,
¿Cuáles van a ser los pasos? Bueno, el primer paso es, teniendo L y P, se construye una circunferencia de centro P y radio arbitrario. Y luego se marcan, digamos, A y B, la intersección de 1 de la circunferencia que se construyó en 1 con L. ¿Qué vamos a tener aquí? Me voy a pasar a GeoGebra para hacer estos dos primeros pasos. Si tengo una recta L cualquiera, ¿ya? Esta recta, vamos a quitarle estos puntos, porque lo importante es solo la recta. Hay un punto P en ella. Lo que se hace es construir una circunferencia aquí de radio arbitrario, por ejemplo, esta, y se marcan las dos intersecciones, A y B, A y B. Luego, paso 3, se construye una circunferencia de centro A y radio igual a la medida de AB. Se construye. 4, exactamente lo mismo que 3, pero va a ser con centro en B. Luego vamos a marcar digamos, Q, R, intersección de 3 y 4. Entonces, la recta R es perpendicular a L y pasa por P. ¿Ya? Entonces, me voy a GeoGebra nuevamente. ¿Qué hago? Aquí una circunferencia con centro acá, otra circunferencia con centro acá, de ese radio, marco estos dos puntos que son las respectivas intersecciones, y esta recta es perpendicular a L. Y lo interesante es que independiente de dónde esté L, o de dónde, claro, independiente de dónde esté L, mira. Este puntito A lo podemos mover. Independiente de dónde esté L, esta recta siempre va a ser perpendicular. Siempre va a ser perpendicular. Y aquí las importantes son estas dos rectas. Y el color le vamos a poner un color más llamativo. Estas dos rectas son las que son perpendiculares. Entonces, edita, vista gráfica al portapapeles. Me voy a Word, pegamos esto aquí. ¿Ya? Entonces, con eso tenemos la posibilidad de construir una recta perpendicular. Así que, con la recta perpendicular podemos construir un cuadrado, cualquiera. ¿Cuáles van a ser los pasos para el cuadrado? Bueno, primero, construir un segmento AB. Luego, construir
vamos a decir L1, L1 perpendicular a AB. Aquí lo estoy haciendo más rápido porque lo que quiero mostrar es cómo a partir del cuadrado puedo construir un rectángulo áureo. ¿Ya? AB, digamos, L1 igual a paralelo a AB, que pase por A. Y el segundo paso será ahora uno que pase por B, le vamos a llamar L2. ¿Ya? Tercero, una circunferencia de centro en A y radio, vamos a decir AB solamente aquí. De la misma forma, una circunferencia de centro en B. Entonces, 6. Vamos a decir C intersección de 2, 4. De la misma forma, D intersección de 3 y 5. Entonces, por último, A, B, C, D es cuadrado. Es un cuadrado. Construyamos esto. Podemos hacer perpendiculares. Entonces, por ahora, solamente por ahora, yo voy a agregar la herramienta de perpendicular. Solo por ahora. ¿Ya? Chin, chin, y está. Chin, 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 aplicar. Entonces, teniendo este segmento, aplicamos las respectivas perpendiculares, que sabemos que se pueden, perpendiculares, sabemos que se pueden poner. Luego marcamos estas dos circunferencias, estos respectivos puntos. Y ahora, aquí tenemos un cuadrado. Si borro todo lo que no es necesario para la construcción, es decir, los elementos auxiliares, digamos las paralelas y las circunferencias, esto siempre va a ser un cuadrado. Fíjense que todo en la vista algebraica está cambiando. Entonces, a partir de este cuadrado, quiero dibujar el segmento áureo. Un triángulo, un rectángulo áureo. ¿Ya? Entonces vamos a poner estos dibujos mientras, para mostrar esta construcción. Y después la vamos a ahí sí. Entonces, ejemplo 4, rectángulo áureo a partir de un cuadrado. Vamos a suponer que en este cuadrado tiene longitud 1. ¿Ya? Y es posible encontrar el punto medio. De la misma forma, de una forma similar a la construcción del triángulo isósceles, es posible determinar el punto medio de un segmento. ¿Ya? Y eso queda de tarea. Vea usted cómo determinar el punto medio de un segmento usando regla y compás.
si consideramos que el cuadrado tiene lado de longitud, vamos a decir 2. Su punto medio tendrá longitud 1. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer acá. Si tenemos el punto medio, fíjense que encontrar el punto medio de un segmento es súper sencillo. Se hace con esas mismas dos circunferencias. Con esas mismas dos circunferencias. Porque marcamos estos dos puntos, marcamos esta recta, y con ella tenemos el punto medio. Y ahora desmarcamos aquello que no necesitamos. Marcamos este segmento. Y fíjense que, bueno, voy a tener que agregar aquí, no es de GeoGebra, no es de regla y compás, pero me va a servir tener cómo escribir texto. Entonces, tenemos aquí 2, digamos, longitud 2, longitud 1. Y la pregunta es, la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide la hipotenusa de este triángulo rectángulo? Raíz de 5. Raíz de 5, perfecto. Y en el chat también me dijeron raíz de 5, el gueta. Entonces, SQRT de 5. Entonces, este segmento que mide raíz de 5, si extendemos el lado y hacemos esta circunferencia, en este punto también vamos a tener raíz de 5. O sea, este segmento también mide 1. Y todo esto mide raíz de 5, es decir, aquí tenemos 1 más raíz de 5. Así que la mitad de este segmento estaría en proporción áurea. Sería el número de oro. La mitad. Así que, si terminamos de construir el rectángulo, para construirlo, tenemos ahí ese puntito. Entonces, tenemos este segmento, este de acá, y este de acá. Si vamos borrando algunas cositas, el punto G, M, bueno, este texto no. N, no me sirve, H, no me sirve, Q no me sirve. Borra igual el texto del número 2. Sí, tiene razón. Entonces tenemos aquí 2 en este lado, y acá tenemos en este otro, hay algo que me está sobrando según yo. Ese. Y acá tenemos 1 más raíz de 5. Entonces, este rectángulo está en proporción áurea. Profe, ¿Sí? no entiendo por qué lo de abajo igual vale raíz de 5. Ah, lo que vale raíz de 5 es, a lo mejor borré el punto, este puntito G, y el otro que no me sirve es el H. No. Este otro punto no me sirve, J, no. Este no me sirve. Objeto visible. Este segmento mide 1, ¿cierto? Y este segmento desde aquí hasta acá mide raíz de 5, ¿cierto? Por lo que habíamos construido. Entonces, si yo lo dejo, entre comillas, caer, todo este segmento mide raíz de 5. Entonces, todo este pedacito de acá mide raíz de 5. Así que todo este lado del rectángulo mide 1 más raíz de 5. Y si hacemos la división entre
un lado y otro, es decir, 1 más raíz de 5 dividido 2 nos va a dar el número de oro. Entonces este rectángulo está en proporción áurea. Yo le voy a proponer un pequeño ejercicio para terminar la clase. Un segundo. Tome usted una tarjeta de crédito o su tarjeta VIP o su tarjeta estudiantil y la pone encima de este rectángulo que está en la pantalla. Y cuénteme qué pasa. Si encajan o no encajan bien. Oh, lo agrandé un poquito. Ahí sí. Los que lo hayan hecho notarán que su tarjeta de banco, su tarjeta, su carnet, su tarjeta VIP, su tarjeta estudiantil, la tarjeta es más grande. A lo mejor porque... Sí, a mí igual me pasó. Ah, ya, yo la tengo justo... A ver, ¿y ahí? Ahora que la achiqué. La tarjeta es más... Ah, tendría que agrandarlo, claro. ¿Qué tal ahí? La gol es más grande. ¿Qué tal ahí? Lo que pasa es que Ahí ustedes sí. ven la pantalla un poquito más pequeña que lo que yo tengo. Ahí sí. Ahí encaja perfecto, ¿cierto? O sea, las tarjetas de crédito están hechas en proporción áurea. Próxima clase. Próximo lunes. Sí, próximo lunes averiguaremos qué importancia tiene este número en la matemática, en la geometría, en la naturaleza, en la construcción, en un montón de otras partes. ¿Ya? Vamos a dejar la clase hasta aquí. Voy a dejar escrito en el ejemplo que próxima clase, construcción de un rectángulo áureo, pero más formalmente, porque aquí lo hicimos así nomás, a la rápida. ¿Ya? Voy a dejar hoy día por la tarde colgado este apunte. Y nosotros nos estaríamos viendo la próxima clase. ¿Ya? Se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano, le hacen caso a la mamá, no salgan de su casa. Y eso, también les avisaré durante la semana cuando los resultados de la segunda instancia de la evaluación estén completos para que ustedes los revisen. Ya les di al principio de la clase una indicación de más o menos cuáles fueron los principales errores en las demostraciones. Dicho eso, un gusto, chicos, como siempre. Adiós, adiós, adiós. Profe, Sí, sí, sí. es que la próxima clase podríamos ver el último ejercicio de la guía 2, la demostración, De que yo acuerdo, no de la pude acuerdo. hacer. Ya voy a anotarlo Gracias, aquí profe. igual. Y Ya. última demostración de la guía 2. Eso lo voy a revisar para traerlo bien listo. Entonces, estamos listos entonces. Un abrazo, cuídense. Chao, Chau, chau. gracias, profe.